Tengo un sueño que no puedo con mi vida. ¡Qué sueño, Dios mío! Es miércoles 12, 7:15 de la mañana. Qué bueno, qué sensación de alivio cuando terminas las cosas que tenías que hacer y en lugar de estar como la vida delante de ti, te pones tú como un poquito delante de la vida o al menos al mismo ritmo, ¿no? Pues es lo que pude hacer ayer, por fin. De verdad que el tema de los vlogs me tenía como un poquito agobiada porque, como les dije al final, era un compromiso que está bueno cumplirlo, ¿no? Así que bueno, estoy un poco más tranquila, podemos empezar a hacer los días con normalidad. Hoy sí es día de contarles la historia de por qué empecé a fumar y cómo empieza toda esta historia, pero antes me voy a duchar, a sacar a mi perrito, a desayunar y al trabajo. ¿Quién está aquí? ¿Con quién estamos hoy? ¿Con mi bebé hermoso? ¡Ay, qué sueño el bebé! ¡Ay, qué mimosa es ella! Bueno, niños, volví del trabajo. Yo ando aquí preguntándome para qué me compré un palo selfie si estoy utilizando el brazaco este que me traigo. Pero bueno, cosas que pasan cuando estás del tingo al tango y no ubicas tus cosas en tu casa. Estoy llegando como con un sueñito después del trabajo, así que de verdad que la siestita esta de 30 minutos me está sentando de puta madre. Antes era la típica que se echaba una siesta de 2, 3, 4 horas y es como, Dios mío, ¿qué hago, hija? Así que bueno, a falta de paca, buena es almohada. Hoy tengo cositas que hacer para variar. Yo ahora rápidamente me voy a preparar una comida. Voy a preparar un arroz con tofucito, creo yo. Me voy a echar mis 30 minutos. Luego, yo estudié peluquería. Aquí donde ustedes me ven, yo estudié peluquería, pero la dejé porque estaba reventada de la espalda con 18 años. Casi con 30 años estoy mejor de la espalda, ¿quién lo diría? Adolescencia turbulenta. Pues tengo que ir a cortar un pelo nada más, lo cojo así, cojo un pelo, lo corto. Y después vendré a estar en casa tranquilita a contarles pues la situación de cómo empiezo yo a fumar y toda esta cosa. Estamos a miércoles, fui al gimnasio el lunes, mi intención es mínimo ir 3 veces a la semana, así que no sé si iré hoy o mañana. Depende del tiempo que me quede después de haber cortado el pelo, pues veré si voy durante la tarde de hoy o lo paso mañana por la mañana, ya que, como vi la semana pasada, coger como todo a la vez, que mucho aprieta, poco abarca, porque mucho abarca, poco aprieta. Yo no sé cómo es, pero bueno, señores, que no se puede con todo a la vez, que un pasito todos los días. Cosa que me gustaría hacer hoy, como les dije, tengo ganas de pararme, sentarme y aburrirme, que es una de las cuestiones principales que más, por lo menos a mí, más ansiedad genera, ¿no? Porque muchas veces tú eres hiperproductivo y estás siendo productivo todo el rato, y eres productivo en el trabajo, y eres productivo en tu casa, y eres productivo con no sé qué, y el momento en el que te paras es como que entras en pánico, no sé descansar. Así que aprender a descansar es muy importante, y como toda la semana anterior la he dedicado a estar hasta aquí arriba de cosas para entretenerme y para estar haciendo cosas, me apetece mucho aburrirme, me apetece mucho sentarme y pararme así un rato a contemplar la existencia y decir, ¿qué ocurre en esta cabeza? Aunque también les digo la verdad que con todo lo que estoy hablando y grabando, lo que ocurre en esta cabeza lo tengo como bastante ubicado, que siempre nos pilla por sorpresa, siempre hay alguna cosa que se nos escapa y nos sorprende en algún momento, pues como lo del jueves. Me hace como mucha gracia el jueves, ¿no? En plan, tanto secreto con el jueves y al final, bueno, pues ya está, ya tienen lo del jueves. Así que voy a proceder a comer y luego me encantaría irme a un sitio lindo a grabarles la historia de cómo empecé a fumar, pero es que no me puedo ir a un sitio lindo porque no me funciona el micrófono y no quiero volver a perder un vlog porque se me mete todo el viento. Así que, niños, procedo a hacer los quehaceres de después de trabajar que son necesarios y nos vemos ahora. Depende del tiempo que tenga, hablarles así ahora. Depende del tiempo que tenga, pues me gusta un poquito enseñarles lo que estoy haciendo. Pero sí es verdad que no me puedo grabar todos los días para hacer la comida. Pero bueno, hoy me puedo grabar. Otra cosa que estoy haciendo aparte de dejar de fumar es dejar de morderme las uñas. O sea, obviamente mi ansiedad no es solamente fumar, se manifiesta en muchos más ámbitos. Vamos a estrenar la tabla de cortar y el cuchillo. Aquí está, señor. Como les dije, voy a hacer arrocito con tofucito. Este tofu es estilo japonés. No me preguntes a qué sabe, solo sé que tiene un sabor más rico que el normal. Estoy hirviendo agua para guisar los ovos. Y bueno, como yo soy vegetariana, la proteína es una cosa que en la alimentación se consigue de la carne. Yo como no como carne, pues tengo que hacerme bastantes alimentos, aparte de ingerir B12 y otro tipo de cosas. Tengo que consumir bastante proteína. Entonces, a mí en principio, las cosas que me dan proteína pues son los huevos, pues el tofu, es la soja y las cositas. A ver. Dios, mano, qué delicadeza. Voy a cortar un poco más. Oh. Bueno, pues tema carbohidratos y estas cosas y demás, a mí no me pregunten. La verdad es que como que me gusta tener información de la comida, ya que estoy empezando a entrenar un poquito más, pero todavía no soy anticarbohidratos como muchas personas que entrenan. Tampoco sé por qué lo son, tendrán sus motivos, pero bueno, para mí los carbohidratos son buenos. Yo creo que te tienes que meter de todo lo que sea comida. En la variedad está el gusto. De repente me he convertido como en el refranero español. A mí me gusta, porque esto te viene como con un liquidito. Mira, ahí está. A mí me gusta prensarlo y quitarle todo el líquido este que tiene, porque de verdad que me sobra. Madre mía, qué chorrera. Lo que hago es coger un paño limpio y lo presiono durante un ratito pues para que se quite todo el líquido. Así que colocas tu pañito y haces así y presionas.
También le puedes colocar algo encima para no estar presionando tú manualmente, pero bueno, como a mí no pretendo dejarlo absolutamente seco y tieso, me basta con ponerle un paño y que esto absorba todo lo que hace falta. Normalmente me gusta empanar el tofu con huevo y pan rallado, pero como voy a comer huevo guisado, pues no tengo necesidad de meterle más huevo, así que simplemente lo voy a hacer como en cuadraditos y lo voy a hacer salteado. Tú quitas tu exceso y a cortar. Madre mía, qué rico. Un cuchillo que corta, amiga. Parecía que no, pero hacía falta. Ay, que me se rompe. Vale, una vez está así cortadito por la mitad y demás, tú haces así y haces. Traga, traga, traga. Literalmente antes de hacerme vegetariana yo no comía otra cosa que no fuese carne, no comía verduras, no comía absolutamente nada, pero hace 7 años que decidí hacerme vegetariana, empecé a probar el tofu, empecé a probar la soja y empecé a probar diferentes cosas, y si les digo la verdad, el tofu le he empezado a coger cariño ahora este año, un poquito tarde, pero bueno, está sabroso. Cuando le coges el truco y lo marinas bien, queda rico. Así que donde antes nunca cocinaba, pues quieras que no, al haberme independizado, empecé a aprender distintas recetas y en su momento le subí algunos shorts a YouTube con alguna recetita. Y lo dejé pues obviamente porque como la señora fumaba, sufría unas crisis de inseguridad y una serie de cosas que le hacía constantemente replantearse si lo que estaba haciendo estaba bien. Así que me gustaría en algún momento pues retomarles el tema de las recetitas de comida, porque para mi gusto hago cosas que están bastante ricas y para ser vegetariano con bastante variedad. Oye, un día es la tabla de cortar y el cuchillo, perfecto. Aquí están los huevitos ya casi guisados y aquí estoy salteando el tofucito. Un truco para que los huevos se hagan más rápido si no quieres esperar y para que se queden como suavecitos por dentro es que metas los huevos cuando el agua esté hirviendo ya, y cuando hayan pasado 6 o 7 minutos los sacas, los metes en agua fría y cuando los vayas a pelar te vas a dar cuenta de que se te van a quedar hechitos por fuera y por dentro súper tiernitos. Mira qué rico cómo se va durando ahí. Con la cámara ahumada y todo, fíjate. ¿Qué? También en Cali soy tu culona, estaría bailando. Menos mal que me dio por revisar la cámara porque estaba grabando con la cámara frontal y estaba todo negro. Bueno, ¿qué tal? Se acabaron las cocinitas, se acabó el jijijaja, viene el trauma. ¿Me permito hacer bromas con mis traumas? Bueno, pues cada uno puede hacer bromas con sus traumas, ¿no? Así que ya me lo tomo a risa dentro de lo heavy que es la situación, porque obviamente tú no empiezas a consumir una sustancia, no empiezas a consumir drogas por tener una vida bonita, ¿no? Me imagino. Me imagino que sí, que habrán casos en los que, pues, yo qué sé, hay gente que simplemente tiene una buena vida y se lo pasa bien y consume de vez en cuando. Pero creo que tú no te haces adicto a una sustancia sin más. Obviamente, dentro de que yo me tomo esto como a risa y me lo tomo con humor más que a risa, es una conversación incómoda. Pero bueno, que es una situación de mi vida que obviamente la tengo pasada, repasada. Les dije que había empezado a fumar hace como 10 años. Así que bueno, no es nada nuevo, ni me va a remover. Bueno, remover puede ser. Pero bueno, que no hay problema en comentar algo que he tenido que solucionar por mi cuenta y que obviamente he tenido como que enfrentar y mirar a los ojos muchas veces para poder salir. Hay una cosa que yo siempre he comentado y le he dicho a las personas con las que he hablado de este tema, y es que me parece que el momento y la manera en la que tú empiezas a consumir drogas o cualquier sustancia que sea es muy determinante para cómo vas a salir de consumirla. La primera vez que yo fumé con una amiga, como les dije antes, estudié peluquería. Bueno, pues en esto de peluquería hice una amiga y una noche me quedé a dormir en su casa y ella fumaba, yo no había fumado, les digo, odiaba las drogas, odiaba absolutamente todo esto, no fumaba nada y nada, nos fuimos a una plaza, no sé qué, ella se hizo su paquita y yo le di una calada y sin más, nos fuimos a dormir y hasta yo nunca más volví a fumar. Sin embargo, ¿qué ocurre? Cuando yo empiezo a fumar, tengo 21 años, estaba recién salida de la adolescencia, y pongo esto entre muchas comillas porque creo que está la adolescencia y la post-adolescencia antes de ser adulto. Si no me equivoco, el cerebro se termina de desarrollar a los 27 o 26 años aproximadamente, y se nota porque todavía con 20 y pico creo que existe como la ilusión de que a partir de los 18 años te independizas y eres mayor y eres grande. A los 18 años empieza otra etapa que, madre mía, y yo creo que con esa ilusión creada de que a partir de los 18 eres otra persona, el pepinazo que te llevas después cuando cumples 20 y pico años es más heavy. Bueno, total, es una historia que para mí les puedo contar, pero hay una parte delicada que no quiero mencionar para hablarles en código y para no remover cosas que de verdad que ya están muertas desde hace muchísimo tiempo. Les voy a hacer la historia corta de por qué empiezo a fumar, pero sí les voy a contar cómo me hago yo adicto. Resulta que después de una adolescencia, como les dije antes, movida, y una infancia con sus cosas también, llega a los 20 y pico años y claro, hay una Noemi que quiere empezar una nueva vida, que quiere conocer gente nueva. Entonces a mí la mejor idea que se me ocurre es abrir Badoo.
Es que yo ahora lo pienso, digo, ¿en qué momento se te ocurrió hacer esto, tía? Pero bueno, yo qué sé, aquí estamos a día de hoy, ¿no? Después de esto. Digo, venga, vamos a conocer a cualquier persona que sea totalmente fuera de mi círculo, que sea nueva y que no tenga nada que ver conmigo. Se me ocurrió conocer a una persona que fumaba, pero que fumaba no en plan, es una persona que fumaba y ya está, sino su hobby era sacar fotografías a esta planta y hacer una serie de cosas así. Entonces, bueno, era una persona simpática, divertida, jiji, jaja, vamos a conocerla, qué bien. Yo empiezo una relación con esta persona y empiezo pues a fumar. Pero empiezo a fumar pues yo pues muy poquito. Cuando quedaba con esta persona a lo mejor él se hacía uno para fumar y yo a lo mejor le daba una o dos caladas y demás. Luego cuando yo me iba para mi casa a lo mejor me dejaba una puntita que me ponía yo a escribir. Y lo que va pasando es que esta relación con esta persona se empieza a enturbiar. Fue una relación corta, ¿vale? Fue una relación de 1 año y pico, pero muy intensa, donde empecé a fumar un poquitito, empecé cada vez a fumar más y más y más y más, hasta el punto en el que, como les digo, la relación se empieza a enturbiar pues por cosas, era una relación tóxica. Y empieza a ocurrir pues que cuando se acercaba el momento de... Bueno, el tema es eso, empiezas a fumar y te diviertes, quedas con los amigos y te lo pasas bien y jiji jaja y qué divertido es esto, una vida nueva. Pero claro, yo nunca había fumado y empiezo a comportarme de maneras en las que nunca antes me había comportado. Empiezo a tener problemas con mi familia, empiezo a tener problemas con mis amigos. De hecho, me alejé y me distancié de todos los que eran mis amigos y casi pierdo la relación con mis padres. De hecho, con mis padres tuve muchos problemas porque en ese momento yo vivía con ellos. Claro, como empiezo a tener problemas con ellos y con esta persona estoy de la manera en la que estoy, llega un punto en el que yo prácticamente vivo en casa de mi pareja. Entonces, pues empiezo a hacer vida independiente. Entre comillas, la vida independiente era pues levantarnos a la hora que queríamos, acostarnos a la hora que queríamos, comer a la hora que queríamos, y digo comer porque empecé a coger como muy malos hábitos. Entonces, ¿qué pasa con lo que les digo de que para mí es determinante cómo empiezas a fumar para salir? No es que fuese una relación bien bonita en la que tú dices, ah, bueno, fumamos de vez en cuando, nos lo pasamos bien, no. El fumar empezó a convertirse en el parche, empezó a convertirse en una especie de parche para los momentos en los que, por ejemplo, iba a haber una discusión o iba a haber una pelea. Entre ser jóvenes y ser tóxicos empezamos a entrar en una especie de bucle vicioso de discutir, fumar, arreglarlo, discutir, fumar, arreglarlo. Pero el fumar se empezó a convertir como en ese parche, como en ese sedante que permitía que pues cuando la situación se iba poniendo tensa, yo me iba poniendo alerta, yo empezaba a preparar una paquita pues para relajarnos o para que en lugar de discutir hablásemos mientras fumábamos y no sé qué. Pensaba que iba a ser más sencillo contar esto. Cuando la situación se iba poniendo pues más tensa y demás, lo que iba pasando era que íbamos aumentando el consumo y aumentando el consumo. Esta persona pues llevaba tiempo fumando y bueno, esa persona controlaría de la manera que controlase, pero yo no. Yo empecé a entrar en un bucle tóxico de necesitar de esa sustancia para poder estar tranquila, para poder dormir, para distraerme de los problemas que estábamos teniendo, para distraerme de los problemas aparte que me surgieron porque, como les dije, me separé de mis amigos porque aparte mi amigo tuvo más problemas, mi amigo principal, y yo lo estaba pasando mal pues porque prácticamente había roto mi relación con todo el mundo y mi relación de pareja no era la mejor del mundo tampoco. Y bueno, si ahora les digo que soy una persona intensa y dramática, pues con 21 años, con 22 años te puedes imaginar, era una romántica empedernida y aparte, te digo, fumar era como que, bueno, de repente la imaginación se me volaba y todo era una película y maravilloso y me servía para escribir y para mis películas en la cabeza y para mis cosas. Total, llegaba un punto en el que nada más despertarme fumaba, cuando terminaba de fumar volvía a fumar y si pasaba cualquier cosa fumaba más. Hay muchos detalles de esto que no les quiero contar porque les digo, no quiero remover mierda de cosas que están bastante tranquilas y están bastante en paz. Hubo un momento de la relación en la que yo quise dejar de fumar o por lo menos reducirlo y yo en ese momento estaba tan dependiente de esa persona y más de la sustancia que de la persona. Me acuerdo que tuvimos una discusión y me dijo prácticamente pues que si yo no fumaba más me iba a dejar, que ahora mismo a día de hoy me dices eso y bueno, hasta luego Mari Carmen, me vas a decir a mí que... Pero en ese momento, como era la única persona que tenía, dije pues no lo dejo. Entonces,
como para querer gustarle. Es que ahora lo pienso y digo que poco me quería yo en ese momento para aceptar muchas cosas que acepté. Bueno, llegó un momento en el que el consumo pasó a ser de prácticamente todo el día fumando por cantidades, prácticamente llegamos a fumar 13, 14, 15 gramos al día al máximo. Y tú dices, es mucha cantidad, es mucha cantidad. Sé aproximadamente los gramos que pude fumar durante esa temporada porque prácticamente lo que cogíamos pues lo pesábamos y a lo mejor nos hacíamos una paca de 1 gramo, y si durante todo el día nos fumábamos 15, 20 pacas, en resumen nos podríamos haber mandado esa cantidad perfectamente durante una larga temporada en la que, les digo, el consumo fue bastante alto. Llega un punto de la relación en la que yo tengo que salir de esa relación. ¿Sabes qué pasa? Que estoy contándoles esto y estoy viendo a una Noemi que hace poco recogí de un sillón marrón de piel con muchísimo miedo y sin ganas de vivir ninguna. Y bueno, ahora que la estoy viendo pues me da como pena. Me da pena de esto, de haberme querido tampoco y haberme tratado tan mal. Una cosa es que tú estés en una relación tóxica o que a lo mejor tengas comportamientos dañinos, y otra cosa es lo que para mí ahora lo pienso y fue denigrarme de tal manera. Pero bueno, son situaciones de la vida que ocurren. Cuando empiezo a hacer el plan de separación, porque no fue que yo pudiera de la noche a la mañana irme de allí, pero como no vivía con mis padres, pues estaba prácticamente viviendo allí y no tenía dónde ir, entre comillas. De hecho, tuve problemas muy gordos con mis padres, de broncas en casa, de ser la niña buena y normal del barrio, era la de la adulta loca que se le escuchaba gritar desde la calle. Empecé a tener un montón de ataques de ira, un montón de ataques de pánico, porque obviamente, les digo, no es una sustancia que si la empiezas a consumir en circunstancias complicadas no te va a aportar nada bueno. Pero dentro de lo que consumía me creaba como esa ilusión de que eso me mantenía tranquila, cuando en realidad, les digo, me estaba dando muchísimos más ataques de pánico y me estaba dando muchísimos más problemas. Y bueno, en todo esto me acuerdo que fue el boom del feminismo. Yo me dedicaba a hacer activismo en redes sociales y me metí en un grupo feminista de aquí de Tenerife que se llamaba La Furia, donde hice alguna amiga. Como me dedicaba a hacer activismo en redes sociales y demás, había gente que se olía las cosas que estaban pasando y los problemas que estaban teniendo, y entre ellas una de las personas que se vio venir el percal fue pues mi pareja actual. Se me está yendo la cabeza por un montón de sitios. Esta historia es muy larga, es muy complicada. De verdad que les digo, fue una relación de 1 año y pico, muy corta, pero pasaron tantas cosas y fue tan intensa que para contarles absolutamente toda la historia de cómo empiezo a fumar tendría que contarles muchas cosas que de verdad no quiero ser públicas. Bueno, retomando un poco, cuando yo empiezo a planear irme de la casa de la que era mi pareja en ese entonces y demás, yo vuelvo a casa de mis padres un día. Y vuelvo a casa de mis padres un día y tengo tal problema en casa de mis padres que me acabo yendo de casa de mis padres y me quedo prácticamente pues en la calle tirada. No me quedé en la calle tirada porque me acuerdo, ahora que estoy recordando, justo en esa época falleció mi abuelo, y bueno, la casa de mi abuelo quedó vacía y ellos siempre me decían que al final esa casa era mi casa, y como yo no podía estar en la casa de la que era mi pareja y no podía estar en casa de mis padres, me fui sola a esa casa. Y me acuerdo que lo que más me retenía a esta persona, cuando me di cuenta de que ya no le quería y de que ya esa relación no iba a ningún sitio, de que nos estábamos haciendo muchísimo daño, lo que a mí me daba miedo, lo que me mantenía retenida era pues el seguir fumando. Entonces yo honestamente cuando salgo de esa relación salgo sin ganas de vivir prácticamente. Había una parte de mí que estaba como retrasando el contar esta historia y creo que estoy entendiendo por qué. Cuando consigo irme por fin de esa relación, les digo, no tenía a nadie básicamente. De hecho me había ido yo sola a casa de mi abuelo a estar ahí el tiempo que pudiera. Y la persona con la que había hablado 2 o 3 veces había sido mi pareja actual. Y en el momento en el que por fin conseguí irme fue porque dije, vale, pues me voy a ir de esta casa y no voy a volver más. Me voy a ir así como el que no quiere la cosa y de verdad que no voy a volver más. Entonces literalmente salí de esa casa, no volví a tener más contactos, yo directamente me desaparecí, me fumé, digo, no estoy más. Dejé claro que no iba a estar más, surgieron una serie de problemas y dijimos, vale, tú por tu lado, yo por el mío. Pero claro, yo salgo de esa relación pues con muchas secuelas y lo único que me mantenía a flote y me daba ganas de vivir era esta sustancia, porque era lo que durante esa relación me había mantenido en pie, por lo que me hacía tener un poco de esperanza, porque como les digo, me hacía fugarme a ese mundo de las ideas mío donde todo era fantástico, maravilloso, y si no era maravilloso no era tan doloroso. Entonces, en resumen, cuando yo empiezo a fumar, como lo hago en un entorno que
era tan turbio y demás a la hora de salir, cuando no fumaba, todo lo que tenía en la cabeza era, les digo, pasé por muchos ataques de ira, por muchos ataques de pánico y esa cabeza no era mía, o sea, era una cabeza mía, pero era una cabeza que estaba muy perjudicada y era una cabeza en la que no quería vivir. De hecho, haber salido de esa relación a los 23 o 24 años, hay un vídeo más atrás que les hice respondiendo preguntas y respuestas y les dije que a los 25 años me propuse llegar a los 30 sana. Y ese objetivo me lo propuse a los 25 años porque cuando yo salí de esa relación y cuando salí de esa época tan complicada para mí, al decirles no tenía ni ganas de seguir con nada, no pensaba llegar a los 25 años, sinceramente. Digo, ahora tal y como veía yo la vida en ese momento no era capaz de ver más allá del futuro, veía todo negro, no tenía esperanza de nada, pensaba que ya no. La visión que tenía de mí era un cisco chiquitito que no servía para nada y no tenía ni futuro, ni capacidades, ni posibilidades de nada. Entonces, bueno, durante los primeros meses de haberme separado, de haberme quitado esta situación, pues obviamente la persona que es mi pareja ahora estuvo desde el principio conmigo apoyándome, porque había visto un poco, como les dije, yo hacía activismo feminista en redes sociales y como había visto un poquito el papel mío y las cosas que yo publicaba, que en ese momento eran como mi vía de escape, la verdad es que él me ayudó muchísimo y él estuvo siempre y ha estado siempre. Entonces al yo salir de ahí me independizo por primera vez de verdad, nos vamos de verdad a vivir solos a una casa, empiezo a trabajar, pero empiezo a trabajar en un sitio en el que trabajaba de lunes a sábado prácticamente y trabajaba más de 12 horas al día, por lo que estaba muy cansada porque no sabía lo que era trabajar y encima era en hostelería y era en un sitio en el que metían mucha caña. Como les dije, salí sin mis amigos de esa relación y salí prácticamente sin mi familia. Poco a poco, gracias a mi pareja, pude recuperar la relación con mis padres. Gracioso, ¿no? Todo eran risas y fiestas cuando empecé a contar la historia. Pero bueno, en resumen, pasaron muchas cosas porque esto no está siendo agradable para nadie, creo yo. Pasaron muchas cosas. Cuando me meto a consumir esta sustancia me sentía una persona absolutamente insignificante y de verdad que lo único que pensaba que me distraía era esto. Pero gracias al amor de mi pareja, que me ayudó a reconciliarme con mis padres, a reconciliarme con el único amigo que he tenido toda la vida desde hace muchísimos años hasta el día de hoy, es decir, mi amigo que se ha mantenido durante toda la vida, me ayudó a darme cuenta del valor que tengo, me ayudó a darme cuenta de que muchas de las cosas que yo creía no eran ciertas. Y gracias a él, pues como que poco a poco con los años he ido reconstruyendo e intentando reencontrar esa persona que yo sentí que había perdido, porque cuando empiezo a consumir la Noemi del pasado, chiquitita, que tenía ilusión por la vida, que tenía esperanza y demás, no estaba por ninguna parte. De hecho, yo siento que me he reencontrado a mí misma en los últimos 3 años aproximadamente, aunque todos estos años desde entonces han sido de avanzar cada día, aunque parezca mentira, de decir tú, pero ¿cómo todos los días vas a crecer? Bueno, pues para mí todos los días ha sido cada vez acercarme más y más y más a mí misma y de verlo todo negro hasta ver como poco a poco se iba abriendo como una brechita de luz en la que era como, vale, ya me estoy empezando a ver por ahí. Como les dije, pues después de haber salido de esa relación, ya lo consumía por mí misma. Yo me tenía que buscar la sustancia por donde fuera que pudiera, dependía de mi economía y obviamente era una cosa que me generaba problemas, por lo que intenté dejar de fumar, pero no intenté dejar de fumar por mí, sino intenté dejar de fumar porque estaba dando más problemas. Pero como yo todavía no me había encontrado y me sentía tan chiquitita y tan insignificante, la época en la que dejé de fumar me sentía vacía, porque ya entré a consumir vacía y lo que me hizo sentir algo de luz y de ilusión fue pues, el fumar. Así que como lo dejo no al 100% por mí, sino por el resto de personas, vuelvo a tener recaída. Entonces intenté durante mucho tiempo dejarlo, pero era un dejarlo físico, era un dejarlo de, ay no, pues ya está, no fumo. Pero no había terminado de rehacer y reencontrar en mi interior el motivo de por qué necesitaba algo que me hiciera sentir viva. No me había reencontrado. Así que bueno, la verdad es que tenía pensado contarles la historia de cómo empezaba a fumar un poquito más larga y extensa, pero es que ahora que me doy cuenta no puedo contarles bien la historia. Y aparte se me está yendo, te digo, la cabeza para un montón de sitios diferentes. Pero bueno, en resumen, intenté dejarlo varias veces por diferentes motivos, por diferentes personas. Y
Como les dije hace un par de vlogs, hay una cosa que me dijeron al principio y es que si en ese momento yo hubiera decidido dejar de fumar me hubiera generado más problemas porque mi problema principal no era que fumase, mi problema principal era que no quería existir. Así que en ese momento pues no era un buen momento para hacerse cargo ni responsable de quitarte de eso. Era más momento de aprender a mirarme a mí misma, de volver a ducharme, por ejemplo, de volver a alimentarme. Cuando salgo de esa relación salgo pesando 37 kilos. Yo mido 1,53 m y a día de hoy peso 52 kilos aproximadamente y estoy flaquita, pero salí de esa relación pesando 37 kilos. Tenía como que volver a rehacer mi relación con la comida, tenía que volver a rehacer mi relación conmigo misma, con mi cabeza. Todo era destrucción, todo era destructivo. Las relaciones que tuve fueron caóticas, tóxicas a más no poder, y a día de hoy pues lo miro con distancia y perspectiva y digo, bueno, salí de la situación que salí, no me puedo haber pedido más. Podría haber actuado diferente, sí, siempre, pero que en ese momento estaba claro que yo no tenía la cabeza donde tenía que tenerla. Y nada, los siguientes años después de haber salido de esa relación y de pues salir de ahí con una especie de trastorno tenía hambre, pero cuando iba a comer me daban ganas de vomitar, entonces no comía. Podía pasar el día entero sin comer tranquilamente y por la noche mandarme medio sándwich y con eso iba que chuta. Así que tuve que aprender a relacionarme de nuevo con la gente, tuve que aprender a querer a las personas de nuevo, tuve que aprender a quererme a mí, tuve que aprender a comer, tuve que aprender a querer mi cuerpo y entrenar, tuve que aprender a tener paciencia y tuve que aprender un montón de cosas que aprendí de la mano de seguir fumando, porque era lo que me mantenía y lo que me sostuvo durante toda esa relación y durante pues esa etapa tan negra. Y a día de hoy pues al final, como llevo todos estos años centrada en que eso me sostuvo durante una temporada en la que ya no estoy, sino una temporada pasada, era una cosa que tenía que dejar en el pasado. Igual que dejé en el pasado muchos hábitos tóxicos y negativos, lo único que me mantenía todavía atada a esa sensación, ese sillón de piel marrón del que les dije que me veo, lo único que me mantenía era el puto porro ese que tenía ahí en la mano. Así que después de mucho, por lo que para mí fue tan complicado dejarlo, fue pues por eso, porque al final fue como el apoyo principal que tuve. Es triste, pero es que las relaciones con las drogas nunca son felices y como les dije al principio, uno no entra a consumir así de jijija o entra porque tenga una buena vida. Entras porque hay una serie de problemas y de conflictos internos que obviamente estás tan mal que lo único que te genera algo de bien es una sustancia que te evade de esa realidad. Entonces bueno, me fui. Entre el tema de haberme independizado por primera vez, tener que gestionar las relaciones que había perdido, tener que gestionar mis ataques de ira y tener que gestionar un montón de responsabilidades de la vida adulta que yo en ese momento no sabía gestionar, más cuidarme a mí, todas las cosas que les dije previamente, sentía que no podía soltarme de eso hasta que hace unos 2 años pasaron más cosas en mi vida positivas, muy buenas. Fueron a raíz de unos ataques de pánico que me volvieron a dar, porque luego, claro, con el tiempo yo empecé a controlar estos ataques de pánico, empecé a controlar mi cabeza, empecé a comunicarme conmigo misma, empecé a filosofar mucho y a pensar mucho acerca de lo que me estaba pasando, qué era lo que me faltaba. Y hace unos 2 años aproximadamente tuve unos ataques de pánico que por lo que sea me hicieron despertar del momento y de la situación en la que estaba y dije, vale, tengo que cambiar mi vida. Llevo como unos 2 años donde desde hace unos 7, que fue cuando empecé con mi pareja y cuando salí de esa relación, donde he estado como volviendo a estructurar todo el suelo en el que empezar a construir. Hace unos 2 o 3 años empecé a construir, como les dije en el blog de ayer, he encontrado el momento en el que por fin puedo soltarle la mano a eso y continuar sola, porque como les digo, cuando yo empecé a consumir esa sustancia no era la misma persona que soy ahora, tenía muchas más carencias de las que tengo ahora, porque al final todos tenemos nuestros problemas, nuestras carencias y nuestras cosas, pero para nada soy esa persona que no quería vivir. De hecho, esto sí se lo he comentado en otros vídeos y en otras cosas, a día de hoy amo la vida, amo la experiencia que es vivir, pero la amo pues con todo lo que conlleva, con el dolor del jueves, con el dolor de recordar las situaciones con las que he pasado y demás, y sobre todo porque por fin siento que soy capaz de apreciar las cosas buenas de la vida, quizás porque pasé por tanta mierda que como la vida después me dio tantas cosas buenas, pues no he querido volver a despreciar la vida de esa manera. Siento que una de las cosas que más me ayudaron a volver a reconciliarme conmigo misma, aparte de tener el amor incondicional de Jeroncito, que es mi pareja, fue el empezar a ver las cosas buenas de la vida. Pues él me enseñó a ser agradecida con lo que tenía, porque como les digo, yo en ese momento no era capaz de ver nada bueno que tenía. Él me empezó a ser un poco más
consciente de lo bueno de las pequeñas cosas, y también la manera de la que tenía él de ver la vida para mí en ese momento era muy práctica y fue muy útil. Creo que me he ido por las ramas, creo que les he intentado contar una cosa y me he ido para 300 sitios diferentes, así que no sé exactamente si quedará muy claro la historia. Quiero hacer una conclusión final porque siento que podría estar aquí hablando horas sin decir nada exactamente, pero sí creo que hay una cosa que les queda claro, y es que cuando empiezo a consumir es porque estoy hecha una puta mierda. Y no empiezas a consumir porque estés bien o porque estés feliz o porque tengas una buena vida. Nunca le voy a desear a nadie esta mierda, y siento que después de la experiencia que tuve yo, dejé de ver a la gente que era adicta, la dejé de ver de la manera en la que la veía. Donde antes veía a lo mejor, pues como se suele decir, un yonki tirado de la calle, ahora veo a personas que están muy vacías y que quizás tuvieron una vida muy complicada para acabar ahí. Pero bueno, lo bueno que yo saco de todo esto, a pesar de estar llorando como una Magdalena, es que si yo pude salir, de verdad que se puede salir. Yo te lo juro que yo estaba en un pozo negro que pensaba que no iba a salir nunca, tío. Y verme a día de hoy con mis objetivos y con mis ganas de vivir y con mi pareja y con mi trabajo y con mi independencia, y de verme que salgo yo sola a la calle y me busco la vida y no me hace falta nadie, es lo que más me hace querer agarrarme a la vida y saber que soy capaz de todo. Creo que cuando llegas a lo más hondo de tu vida, si consigues salir de ahí, después ya no hay nada que te tumbe. Y yo en este momento de la vida me siento bastante invencible. Me sentía bastante invencible antes de dejar de fumar, y ahora que llevo una semana y pico sin fumar, llevo varios días con el pensamiento en la cabeza de decir, si yo hubiera dejado de fumar antes, de lo que hubiera sido capaz. Pero tampoco creo que sea práctico, no creo que sea bueno ni positivo estar pensando, ay, lo que podría haber sido. Bueno, sí podrían haber sido tantas cosas, pero al final creo que es importante que cada uno tiene su proceso y que las cosas que te han pasado durante la vida son las que te han hecho llegar hasta donde estás. Creo que no tienes que avergonzarte de la vida que has tenido ni de las cosas que han pasado, porque al final tú eres el máximo responsable de todas las decisiones que has tomado, y si bien las circunstancias de la vida pueden ser más o menos favorables para ti, tú eres el que decide si te quieres quedar, si te quieres ir, si quieres aprender y quieres quedarte sufriendo, si quieres resignarte a lo que te está pasando, o si quieres plantarle cara y decir que salgo por mi coño, tío. Así que bueno, para mí es tan emotivo el haber logrado dejar de fumar, porque como les digo, era el último lazo que me unía a una etapa de mierda que por fin siento que finalicé. Les digo, estoy feliz, pero es duro porque obviamente hay muchas sensaciones que yo no he querido enfrentar, hay mucho miedo que yo no he querido enfrentar y mucho dolor que no he querido enfrentar, y parte de ese dolor que no he querido enfrentar es como el volver a mirar lo que fue y lo que fui. Así que bueno, sé que esto es un poco dramático, pero bueno, al final no me da vergüenza tampoco estar así, porque es que es lo que hay. Que hago? Me oculto, me escondo, pues no. Yo les dije que si querían saber la historia, bueno, aquí está parte de la historia real. Si algún día nos hacemos amigos les contaré la historia completa, pero bueno, fue una historia complicada. Tampoco quiero que sea esto en plan ay, el drama y la víctima, porque considero que todos hemos sufrido muchísimo. Creo que todas las personas, tanto ustedes si están viendo esto como las que me rodean, por los mismos o por diferentes motivos, hemos sufrido un montón, y yo no es que sea aquí la más sufridora ni la mejor porque he superado esto ni nada, simplemente pues lo pongo como mi experiencia, y como experiencia que es mía y que he trabajado en mejorar y en superar y en luchar, la cuento con dignidad, pues, llorando como una Magdalena, pero asumiéndola y con la dignidad de que es mi vida. Es mi vida, fueron mis circunstancias y mi sufrimiento ha sido este. No creo que tu carta de presentación tenga que ser el sufrimiento que has tenido en la vida, ya que como te digo, creo que todos sufrimos y todos tenemos problemas, y hasta la persona que más amable es y mejor ves todos los días, quizás está pasando por el peor infierno de su puta vida, y la única manera de llevar y de salir hacia adelante es poner una sonrisa al resto. Al final se me está yendo mucho la cabeza para muchos sitios, pero lo que quiero llegar con esto es que creo que al final del túnel siempre está la luz. Creo que hay situaciones de la vida y momentos que son muy jodidos, pero a medida que el tiempo va pasando, si tú sigues caminando, esas circunstancias pueden cambiar. Aunque a lo mejor sea un año muy negro, 2 años muy negros, ¿quién te dice que en el cuarto, quinto, sexto año no vas a haberte podido recuperar o vas a poder rehacer tu vida? Así que nada, chicos, creo que lo voy a dejar por aquí porque creo que no estoy siendo muy clara y concisa. Creo que estoy un poco así dispersa porque, como les digo, es una historia que la verdad es que me remueve muchísimos sentimientos
que todavía tengo que enfrentar, y dentro de que esto es para serles absolutamente honesta con cómo estoy llevando este proceso, creo que tampoco es el sitio adecuado e ideal para exponerles al 100% exactamente esta historia. Soy pesada con esto, pero de verdad que sean felices. No es tan sencillo como decir, ay, soy feliz, porque al final las cosas requieren de un trabajo, de una asimilación y de enfrentarte a un dolor como estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, que a veces uno no quiere enfrentar. Pero de verdad creo que las cosas que te duelen y que tienes dentro, si no las sacas, a mí me está ayudando mucho a hablar esto con ustedes, se te van a quedar ahí, van a seguir cogiendo fuerza, van a seguir cogiendo peso, y como en mi caso, van a buscar la manera de seguirte teniendo retenida alguna etapa de la vida. Y mi conexión con esa etapa de mierda al final era el fumar, y la manera de soltarlo es dejar de fumar, pero la verdad es que en mi caso al menos, y sé que en el caso de muchas personas, de verdad que se puede. Y no quiero pensar en la gente que no puede o que decide parar. No creo que no soy quien para hablar de nada de eso. Simplemente decirles pues que desde la experiencia de alguien que ha pasado sus cosas se puede conseguir salir, y si no puedes solo busca a alguien de verdad. Yo creo que mi vida no hubiera sido lo mismo si no hubiera tenido cerca a las personas que he tenido, y les estaré agradecida para siempre. Ahora, por ejemplo, con mi novio llevo 7 años y no tengo palabras para expresar el agradecimiento que siento de que haya amado tanto a una persona como para esperar 7 años para que empiece a restaurar su vida. No sé, chicos, me voy. Desde hace un rato que me iba, ahora sí es verdad que me voy. Muchísimas gracias por escucharme. Lo siento por la llorera de hoy. La verdad es que me gusta hacer de los vlogs algo positivo. No quiero hacer del dejar de fumar un drama. En plan, ay, pues hoy todos los problemas que he tenido. Problemas hay en todas partes. El no lo tienes ya de primera. Así que me gusta hacer un esfuerzo y hincapié en que sí se puede. Y en buscar el sí. En que cuesta a veces un montón y es una lucha, pero vale la pena. Así que nada, niños, me voy a lavarme la cara, a quitarme los mocos y aclararme un poco las ideas. Me imagino que mañana, después de haber pensado y reflexionado en esto, tendré una reflexión un poquito más clara, ya que si había pensado en contarles esto, pero no había pensado en cómo contárselos, porque digo, bueno, ya la historia yo me la sé, la puedo contar bien. Bueno, la verdad es que es complicado. Así que nos vemos mañana. Mañana me imagino que sacaré un poquito más en claro y veré con perspectiva lo que está pasando hoy, que esa es otra cosa que creo importante. Creo que hay cosas que no las puedes mirar a la cara en el mismo momento que ocurren, sino con el tiempo empiezas a ver como con más distancia y perspectiva y puedes observar mejor las situaciones. Así que mañana, pasado, en los siguientes días que vaya haciendo esta desintoxicación y vaya terminando mi relación con esta sustancia, podré sacar conclusiones más en claro. Creo que esto de afrontarlo y contarlo y llevarlo con dignidad es uno de los pasos para continuar, porque creo que hacer como que nada ha pasado no es ninguna solución. Las cosas ocurren y lo que te genera dolor te genera dolor, y si, como les dije ayer, si ese dolor lo pueden utilizar como motor para salir adelante, agárrenlo. Y si necesitan a alguien para salir adelante, busquen ayuda. De verdad, busquen ayuda, porque a veces la vida parece una puta mierda, pero tiene tantas cosas bonitas cuando puedes volver a disfrutar de ellas que vale la pena de verdad. Sin más, chicos, muchas gracias por estar, por escucharme. Lo siento por la llorera, pero bueno, querían chisme y aquí está, sin más. Muy buenas noches, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vlog.